Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo lo que tenga que ver con el alto rendimiento en ciclismo. Y precisamente de psicología vamos a hablar hoy, más concretamente de la vertiente del estoicismo, y es que tenemos como invitado nada más y nada menos que a Pepe García. Por si no lo conocéis, Pepe es el autor del podcast El Estoico, un podcast donde divulga contenidos súper interesantes y concretos sobre estoicismo en castellano. Con él vamos a ver cómo podemos llevar el estoicismo desde el terreno más generalista al campo más específico del ciclismo, y lo haremos tratando de dar respuesta a los que considero que son los problemas fundamentales más importantes que tenemos los ciclistas durante una temporada. Así hablaremos de planificación, de compromiso, de contratiempos, de rivales, de envidia, de críticas, de éxito y de muchas cosas más. Y antes de comenzar, sí quiero recordaros que si queréis profundizar mucho más en el entrenamiento ciclista y conseguir conocimientos sobre cómo entrenar, cómo planificar una temporada y en definitiva cómo autoentrenarnos o cómo incluso entrenar a otras personas, tenéis los cursos de ciclismoevolutivo.com donde abordamos todas estas materias para que dejes de tener dudas desde hoy para siempre. Los cursos son en vídeo, ya están grabados, así que podéis hacerlo al ritmo que queráis y a la hora que queráis, y tenéis soporte donde me podéis preguntar todas las dudas y preguntas que tengáis relacionadas con el contenido del curso. Échenle un vistazo a las reseñas que nos han dejado los alumnos porque son excelentes, y la mejor prueba de ello es que 4 de cada 5 alumnos han repetido con al menos otro curso. Y así vamos con la entrevista. Hola Pepe, bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Manuel? Encantado de estar aquí, gracias por invitarme. Bueno, pues el placer es mío de tenerte aquí porque yo te sigo ya desde hace tiempo con tu podcast, aunque no lo supieras. En Instagram no te seguía, pero con el podcast sí, y me gusta mucho lo que divulgas. Y bueno, me gustaría que empezases tú mejor presentándote y explicando un poco a los oyentes, al que no te conozca todavía, pues quién eres y por qué divulgas sobre filosofía, sobre estoicismo, etcétera. Vale, pues bueno, yo soy Pepe García y soy la persona que está detrás de una página web que se llama elestoico.com y de una página web. Empezó como página web, pero ya son muchas más cosas, ¿no? Ya siguió siendo una cuenta de Instagram, un podcast, un canal de YouTube, ahora también un canal en Patreon, y todo eso se llama El Estoico, ¿no? Y se llama El Estoico no porque yo sea el estoico, sino porque, como siempre digo, era el único dominio que había libre. Entonces, se quedó con El Estoico. Y nada, divulgo sobre filosofía estoica en este caso porque, en primer lugar, porque es un motivo egoísta. Me ayuda a mí, sobre todo. Y luego ya pues empecé a descubrir que también le ayudaba a la gente, ¿no? Entonces, al final, supongo que a ti te pasa igual con el ciclismo, ¿no? Cuando hay algo que te ayuda a ti y ves que también ayuda a los demás, pues sigues dándole y creando contenido, haciendo cositas nuevas todos los días. Y eso es un poco lo que hago. No hay mucho más misterio detrás. Y en tu día a día, en tu vida, ¿cómo o en qué situaciones ves que te ayuda lo que has aprendido, lo que divulgas, lo que interiorizas con el estoicismo? ¿Hay alguna situación que digas qué bien me ha venido, cómo lo he aplicado, en algún problema que hayas tenido grande, no sé? Sí, a ver, por suerte siempre digo que no he tenido ningún problema realmente grande, en el sentido de una bancarrota, una enfermedad terminal o algo así súper grave. Pero sí que me ayuda en las pequeñas cosas del día a día, en los pequeños problemitas que van surgiendo, entender que hay cosas que dependen de mí y cosas que no dependen de mí, ¿no? Entonces, esa tranquilidad que te da saber que de alguna forma no puedes hacer nada para evitar lo que va pasando, pues ayuda bastante a la hora de afrontarlo, ¿no? En el sentido de decir, vale, pues me ha pasado algo, ¿qué depende de mí aquí para resolverlo?
Entonces, si hay cosas que dependen de ti, pues te enfocas en ellas, ¿no? Y haces todo lo que puedes, todo lo que está bajo tu control para solucionarlo. Si hay cosas que no dependen de ti, por ejemplo, vamos a llevar un poco a tu terreno, ¿no? Si tienes muchas ganas de hacer una carrera tal y ese día llueve, pues puedes empezar a quejarte o puedes empezar a maldecir y a decir, joder, con todo lo que he entrenado, la lluvia, tal, pero bueno, no depende de ti que llueva o que deje de llover. Entonces, en ese sentido, pues puedes enfocarte en lo que sí y simplemente aceptar que está lloviendo y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, con esas pequeñas cosas, esos pequeños problemas, inconvenientes que surgen en el día a día, pues el estoicismo ayuda a navegar mucho mejor por ellos, ¿no? Sin duda. Perfecto. Y bueno, me alegro que lo saques porque al final precisamente de eso vamos a hablar, ¿no? De deporte de resistencia principalmente y estoicismo, que hace poco publicaste tú un podcast sobre esta temática, ¿no? Sí, justo esta semana. ¿Tú eres deportista, Pepe? Bueno, más que considerarme deportista, yo soy una persona que hace deporte. No sé si es lo mismo. Bueno. Porque siempre he hecho fútbol sala, baloncesto. Siempre le he dado a otros deportes como el tenis, ahora un poquito de pádel también. Pero siempre esos son como deportes un poco más que van teniendo ya otro sentido, ¿no? Antes competía federado y ahora ya pues los hago un poco por diversión, ¿no? Entonces, siempre eso he compaginado con entrenamiento de fuerza, en gimnasio, en casa, flexiones. Estuve haciendo triatlón de montaña también una temporada y simplemente hago un poco eso antes lo hacía un poco como en el podcast que escuché con Marcos Vázquez, decía rendimiento, estética y salud, ¿no? Antes lo hacía mucho por rendimiento y estética y ahora ya lo hago más por salud, ¿no? En el sentido de por mantener la maquinaria bien engrasada, funcionando y para que dure lo máximo posible, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que estoy haciendo básicamente es un poquito de fútbol, correr un poco, algo de pesas y un poquito de eso todos los días, ¿no? Qué bueno. Yo suelo decir que el deporte de alto nivel, o sea, sobre todo deportes tan duros como por ejemplo puede ser el ciclismo, son una especie de estoicismo encubierto, ¿no? O por lo menos que los patrones que aplican o las enseñanzas que se aprenden son muy similares. De hecho, al final tenés tantos contratiempos, tantas derrotas, tantas miserias, como solemos llamarlas, una cosa que te curte. Y yo antes de saber nada de estoicismo, por ejemplo, hice algunos podcasts hablando de psicología o intentando hablar de motivación o de cómo veía las cosas y ahora una vez aprendo, digo, joder, pero si esto ya lo decían los estoicos, ¿no? O si es puramente los fundamentos. Entonces, creo que estáis muy, muy bien interrelacionados con eso y me gustaría preguntarte qué aspectos clave o cuáles son los aspectos más importantes o más clave del estoicismo y cómo se pueden aplicar a un deportista. Así que de forma muy resumida, lógicamente. Uh-huh. Vale, pues para empezar un poco lo que decíamos antes, ¿no? La dicotomía del control. En todos los deportes, y entendiendo deporte como situaciones de la vida, ¿no? Que al final es lo que es, hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Si pones tu atención en las cosas que dependen de ti, que eso es básicamente el estoicismo, podrás actuar mucho mejor que si pones la atención en cosas que no dependen de ti, que al final te sacarán mentalmente un poco de tus casillas. Eso que decíamos, ¿no? De que estás en la meta, en la línea de salida, ves que está lloviendo y a lo mejor cómo interpretes eso puede influir mucho en tu rendimiento a lo largo de la carrera, ¿no? Y luego también lo que decía en el podcast justo esta semana es que al final, como bien decías tú, el deporte ayuda mucho a desarrollar el carácter, ¿no? Y el estoicismo también. ¿Por qué? Porque al final tiene una serie de valores, ¿no? Y si bien los estoicos tenían 4 valores fundamentales o 4 virtudes fundamentales que son la sabiduría práctica, la justicia, la templanza y el coraje, la templanza en este caso, por ejemplo, también se puede traducir como disciplina o autocontrol, ¿no? Y el deporte eso es clave, ¿no? Si no tienes disciplina en el deporte, no sé dónde la vas a tener, ¿no? Al final tienes que entrenar, alimentarte bien, descansar, hacer lo que debes hacer, ¿no? Aunque no te apetezca. Y eso es un poco también el estoicismo, ¿no? A nivel personal y a nivel social. Esa virtud del coraje, por ejemplo, de los estoicos, de hacer lo que tenemos que hacer, aunque nos perjudique a veces, porque es lo correcto, también se aplica al deporte, ¿no? Al final hay gente que quizás prefiera salir de fiesta antes que quedarse en casa descansando, o cuando vas a cenar por ahí, a lo mejor te apetece comerte unas patatas fritas y una cerveza en vez de agua y una ensalada, pero si eres una persona que aplica el estoicismo al deporte, y en este caso la disciplina o la sabiduría práctica, pues te puede ayudar muchísimo en tu rendimiento, ¿no? Al final, si coges una serie de valores y los aplicas a todo lo que haces, pues en el deporte te puede ayudar muchísimo, ¿no? Como lo que estábamos diciendo, la dicotomía del control, aplicar las virtudes estoicas, ¿no? Al final entender que
todo lo que va pasando es una realidad objetiva y tú le vas dando un significado. Entonces, en ese sentido, las cosas que no dependen de ti, las cosas que pasan, depende del significado que tú le des a la hora de hacerlo una fortaleza o una debilidad, ¿no? Entonces, yo iría un poco por ahí, ¿no? Genial. Vamos a pasar un poco a situaciones más específicas. Una vez me dijo una persona, y también tenía cierta parte de razón, ¿no? Que esto del estoicismo como que lo veía muy abstracto, pero que luego no llegaba a aterrizarlo, ¿no? O a llevarlo a la realidad. Entonces, he seleccionado algunos de los problemas más importantes, o digamos los que yo veo principales en las personas, en los deportistas que llevo, a ver un poco cómo podemos gestionar cada uno. Y quizás empezando por el principio, o uno de los principales puntos donde ya empieza a torcerse todo es desde el principio, o sea, desde cuando planificamos los objetivos, y muchas veces nos ponemos unos objetivos que son totalmente irrealistas, demasiado ambiciosos para nuestras capacidades en ese momento o para lo que hemos conseguido hasta ese momento, o otras veces lo contrario, que los objetivos son realmente demasiado poco ambiciosos y son cómodos, son fáciles, no son objetivos directamente. Entonces, a partir de aquí, ¿hay algún consejo estoico, alguna cosa que podamos decirle a las personas para que sean más capaces de planificar, de tener una visión clara de hacia dónde quieren ir? Sí, claro. A ver, yo los objetivos creo que estaban genial, ¿no? Y el propio Séneca lo decía, ¿no? Decía Séneca que para aquel que no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable, ¿no? O sea, si tú no sabes hacia dónde vas, o si entrenas sin una planificación, o sin bueno, voy a salir y a hacer lo que me apetezca, pues seguramente los resultados sean más difíciles de lograr, ¿no? Entonces yo creo que establecer objetivos está bien, y sobre objetivos se habla mucho, ¿no? Los objetivos SMART, estos de específicos, medibles, realistas, temporales, etcétera, ¿no? Es decir, vale, para tal día quiero hacer esto, genial. Pero realmente cuando tú te marcas un objetivo, o así lo veo yo al menos, estás poniendo mucho control o muchas de tus expectativas en cosas que no dependen de ti. Porque si yo, por ejemplo, me pongo el objetivo, y aquí en este caso me lo llevo a mi terreno porque yo no practico tanto ciclismo y no quiero ser impreciso, si yo dijera, por ejemplo, mira, para el 31 de diciembre mi objetivo es tener 10.000 seguidores en mi canal de YouTube. Un objetivo, vale, muy bien, es específico, son 10.000, es temporal el 31 de diciembre, pero no depende de mí tener 10.000 seguidores en mi canal de YouTube, depende de que la gente lo vea, le quiera seguir, del algoritmo, de un montón de cosas que se escapan a mi control, ¿no? Realmente, lo que está bajo mi control para conseguir ese objetivo, si es que ese es el objetivo que quiero conseguir, es lo que yo hago en el día a día para llegar ahí, ¿no? Y me lo invento. Ahora me lo llevo a tu terreno, por ejemplo, ¿no? Imagínate, y perdona por la imprecisión, corrígeme lo que necesites, pero yo imagínate que quiero hacer una carrera X en menos de 5 horas, por ejemplo, ¿no? Y digo, vale, pues estos son mis entrenamientos que voy a planificar y esto es lo que voy a hacer cada día, ¿no? Y luego llegas a la carrera y ese día llueve, se te pincha la rueda, o se te sale la encadena 3 veces, o has dormido mal la noche de antes y rindes por un nivel mucho debajo del que has entrenado. Todo eso se escapa a tu control. Entonces, yo prefiero hablar, como lo hace James Clear en su libro Hábitos Atómicos, de sistemas versus objetivos. Es decir, en vez de poner tu foco en los objetivos, que está bien, que tienes que tener objetivos, ponlo en tus sistemas. Un sistema es aquello que haces cada día para llegar a ese objetivo. Por ejemplo, mi objetivo es escribir un libro el tal día. Mi sistema es que todos los días voy a escribir 30 páginas, o 10 páginas, o 500 palabras, o 1000 palabras. En tu caso, por ejemplo, si pones el objetivo, si pones las miras, o si pones la atención en los sistemas en vez de en los objetivos, te tratas de concentrar en lo que está bajo tu control cada día, en conseguir ese sistema cada día. Es decir, hoy voy a comer esto, esto y esto, medido, pesado, lo que sea. Voy a entrenar esto a esta intensidad y luego voy a hacer estos estiramientos, esta movilidad, etcétera. Y en eso es en lo que te centras cada día, ¿no? Entonces los estoicos te dicen que te centres en lo que te puedes controlar, que te centres en esto que llaman ahora, ¿no? Centrarse en el proceso y no en el resultado, que es un poco lo mismo. Porque si pones tu atención, tus expectativas, tu felicidad, tu autoestima o tu visión personal de ti mismo en los objetivos, lo estás poniendo en muchas cosas que no dependen de ti, ¿no? Entonces, eso, yo iría un poco por ahí, ¿no? En el sentido de decir, vale, voy a centrarme en lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar ahí se queda. Entonces, el objetivo está bien y lo voy a intentar conseguir, por supuesto. Tienes que ir hacia algún sitio, como decía Séneca, pero pon la atención
en lo que tienes que hacer cada día, en cumplir cada día, en poner ese ladrillo cada día, en vez de en el objetivo final, ¿no? Qué bueno, o sea, focalizarse en el proceso, en hacer lo mejor que podamos y no tanto en cuál sea el resultado final. Es que es así, porque yo te puedo decir, Manuel, digo, mira, yo voy a sacar un libro, creo que sale en enero, y yo te puedo decir, mi objetivo con el libro es vender 100.000 libros. Y tú me dices, joder, Pepe, muy buen objetivo. Pero de mí no depende de vender 100.000 libros, o 200.000, o 500, los que sean, ¿no? He dicho una cifra aleatoria. Porque para eso dependen muchas cosas, que las librerías lo pongan en un sitio más visible, que la gente lo compre, que la gente lo vea a través de Instagram, que les guste, que les haga clic, que les encaje el precio, 1000 cosas, ¿no? De mí depende intentar escribir la mejor página posible cada día, que yo sea capaz, con las capacidades que tengo, con los sistemas que tengo, con la concentración que tengo, con los conocimientos que tengo. Entonces, eso lo puedes aplicar en cualquier ámbito de la vida. Tú puedes decir, yo quiero casarme y que mi pareja me quiera toda la vida y estar juntos siempre. Genial, me parece fantástico. Pero si tú no haces cada día lo que tienes que hacer para regar esa relación, para regar esa pareja, para hacer lo que esté bajo tu control, esa pareja puede durar o no puede durar. Entonces, yo se lo aplicaría a toda la vida, ¿no? A todos los aspectos de la vida. Y en el ciclismo, por supuesto, en el deporte, tú puedes querer correr una maratón por debajo de 2 horas, pero si no haces lo que tienes que hacer cada día, tú puedes desear mucho, ¿no? A raíz de esto, Pepe, me surge una duda muchas veces con esto. No tiene que ver con ciclismo directamente, pero hablamos de la dicotomía, ¿no? De las cosas que podemos controlar y las que no podemos controlar. Sin embargo, no habría un término ahí intermedio, un gris, ¿no? Por ejemplo, lo que me dices es, no depende de mí vender 10.000 libros, pero quizás sí, ¿no? O sea, quizás tú puedes controlar que las editoriales los pongan en mejor sitio o hacer publicidad de ello, o con el ejemplo de la pareja. Está claro que no depende de ti que te quiera, pero sí puedes hacer que te quiera. O sea, es un poco, ¿no? Uh-huh. Hay como un gris de, oye, hay cosas que no puedo controlar, pero puedo actuar para preverlas, ¿no? O para evitarlas. Ahí es donde entra esa interpretación moderna que le dio William B. Irvine, que es el autor de El arte de la buena vida, un libro de estoicismo muy bueno, que él habla de la tricotomía del control, que está lo que no puedes controlar, lo que puedes controlar y aquello sobre lo que puedes influir, ¿no? Es decir, como bien has dicho tú, de mí no depende vender esos libros, pero de mí sí depende, por ejemplo, ir a una librería y decir, hola, yo soy el autor de este libro, no sé qué, si quieres hacemos aquí una presentación, podemos colocarlo aquí, si te va bien. Hay cosas que sí puedes hacer, es decir, muchas veces parece que esta la dicotomía es decir, vale, como no puedo controlar, me olvido y no hago nada. Si lo piensas bien, realmente hay muchas cosas que puedes hacer. Es decir, vamos a volver con mi ejemplo, ¿no? Si yo saco el libro, yo puedo influir en que la gente lo compre poniéndolo en Instagram, algo que sí está bajo mi control. Si evidentemente yo no digo nada, la gente no va a saber que ese libro existe y no se va y no lo van a comprar. Pero una vez que yo he puesto el mejor post posible, ahí todo lo demás ya está fuera de mi control. Yo simplemente puedo centrarme en hacer eso. Es decir, ahora aplicado a tu terreno, ¿no? Si tú cumples con tus objetivos, con lo que está bajo tu control, la posibilidad de que consigas tu objetivo es más alta, porque tú has hecho lo que tenías que hacer. Pero luego hay una parte que tú no puedes hacer absolutamente nada con ella. Puedes influir en el resultado, puedes influir, evidentemente. Si tú haces todo lo que es, evidentemente, como Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo no hubiera hecho todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, todos esos entrenamientos que dependían de él, pues no hubiera llegado donde ha llegado. Pero una vez tú tiras a puerta, no depende de ti que el balón entre por la escuadra. A lo mejor hay una racha de aire o se cruza un pájaro o el portero lo para. Hay cosas que no dependen de ti, pero si tú haces todo lo que puedes, todo lo que está bajo tu control, las probabilidades serán más altas. No sé si he respondido a tu pregunta un poco, pero... Sí, claro que ha respondido, al final me lo ha aclarado y eso es un poco lo que me imaginaba, ¿no? Bien, pasando un poco, después de que tengamos el objetivo más o menos claro, o tengamos una buena planificación, el siguiente problema, quizás el más importante, es el compromiso, que vamos a ligar con el siguiente, que sería las dificultades y los fracasos, pero bueno, al final siempre, o casi siempre, las cosas fracasan no por no estar bien planteadas, sino que muchas veces no les damos tiempo ni siquiera a surtir los efectos, ¿no? Digamos que hay una frase que me gusta mucho,
creo que desde el entrenador de Mike Tyson, aunque se atribuyen a él también, que decía, todo el mundo tiene un plan hasta que le golpean en la cara, ¿no? Hablando del boxeo. Y un poco así es, ¿no? O sea, todos lo tenemos claro hasta que, no sé, estás en una dieta y la dieta va bien hasta que te entra mucha hambre y la rompes, o el entrenamiento va bien hasta que te lo saltes y ya parece que lo has perdido, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría preguntarte un poco por el tema de qué nos puede decir estoicismo en estos casos. Es una frase de Séneca que me gusta mucho, la había puesto por aquí, si quieres te la leo, aunque la sabrás de memoria, pero yo no, yo la había... Bueno, no, yo no he leído todo sobre los estoicos, todavía me queda mucho. La había escrito esta que decía, la voy a contar porque seguro que le gusta, y es que si deseas ganar los Juegos Olímpicos, para prepararte como es debido, tendrás que seguir un programa de entrenamiento estricto que te llevará al límite de su resistencia. Tendrás que someterte a normas muy exigentes, seguir una dieta adecuada, olvidarte de los dulces y los postres, o del vino como es costumbre, entrenar de forma exigente y con regularidad, pasando frío y calor. Tendrás que obedecer las instrucciones de tu entrenador como si fueran las de un médico. Luego, una vez que ya estés compitiendo, hay bastantes posibilidades de que te tiren a la cuneta. Puedes lastimarte un brazo, torcerte un tobillo, caer de bruces al barro y, tras pasar todo esto, probablemente fracases. Justamente, ¿no? Totalmente. ¿Qué puedo añadir yo que no se haya dicho ahí, ¿no? Y está haciendo un poco lo que hemos venido hablando toda esta entrevista, ¿no? Tú puedes hacer todo lo que te han dicho, todo lo que tú quieres y tal, y aún así es posible que te vaya a salvar, ¿no? Que te tire, ¿no? Y yo eso lo veo también como un poco, lo interpreto como una metáfora de la vida, ¿no? Es decir, en cualquier cosa que hagas, o en cualquier cosa, no solo en el ciclismo, ni en escribir, ni en tu trabajo con tus hijos, mil historias, ¿no? Siempre vas a tener adversidades y siempre vas a tener problemas. Y a mí me gusta mucho una frase de Naval, que dice de Naval Ravikant, dice que hay que un poco eliminar la idea de problema, ¿no? En el sentido de que más que problemas son situaciones a resolver, porque nosotros normalmente deseamos una vida sin problemas, ¿no? Es decir, yo lo que quiero es una vida fácil, sencilla, no tener que ningún problema, que me quiebre la cabeza, pero sabemos que eso no es verdad, ¿no? Eso no es real, eso en la vida no va a pasar, siempre pasa algo, siempre hay situaciones, ¿no? Y justo los estoicos hablan de que la adversidad es muy importante para desarrollar el carácter, lo dice Séneca, lo dice Epicteto, lo dice Marco Aurelio, que por qué la adversidad tiene que ser mala. Y dicen también que no pidas una vida sin adversidad, sino un carácter y un coraje suficiente para afrontarla, ¿no? Y para salir indemne de esa adversidad, ¿no? Marco Aurelio dice muchas veces que seamos como esa roca que el mar no la tira, ¿no? Sino que el mar pasa a través de ella, pero ella sigue firme y sin haberse movido después de que pase el mar a través de ella, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que dicen los estoicos, ¿no? Que la adversidad es una cosa que no depende de ti tampoco, porque las cosas que te van ocurriendo no están bajo tu control, pero cómo las interpretas y cómo, si tratas de hacer de ellas una fortaleza en vez de una debilidad, pues puedes aprender algo, ¿no? Y aquí es donde entra un poco el concepto de amor fati de los estoicos. Este concepto de amor fati, que aunque no lo acuñaron ellos, sí hablaron sobre ello, decía que al final ellos decían que tienes que amar y abrazar gustosamente todo lo que te ocurra, ¿no? Evidentemente, yo creo que eso hay que cogerlo con matices, porque si se te muere un hijo no lo puedes amar, ni puedes abrazar y estar súper contento, pero si lo matizamos y si lo ponemos un poco en el contexto moderno, ante cada situación, ante cada adversidad que ocurra, te puede servir para algo, ¿no? Esto que dice el refranero de no hay mal que por bien no venga, ¿no? De todo se puede aprender algo. Y si tú el día de mañana tienes una carrera y crees que has controlado todos los aspectos y te pasa algo en la bicicleta que está bajo tu control y no te has dado cuenta de ello, por lo que sea, pues eso es una adversidad en ese momento, pero lo puedes aprender para futuras carreras, ¿no? Y igualmente pasa con todo. Si te vas de viaje y tienes un problema con, yo qué sé, con tu tarjeta del banco, que es una cosa que a nosotros nos ha pasado en este último viaje que hemos hecho, pues para el siguiente ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? En ese momento fue una adversidad que nos ocurrió, hicimos ver lo que estaba bajo nuestro control para solucionarla y la próxima vez, si no nos hubiera pasado, no hubiéramos aprendido de ello, la próxima vez lo arreglaremos así, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que dicen ellos sobre la adversidad, sobre los problemas, sobre los infortunios, ¿no? Que siempre habrá cosas que estén bajo tu control, ¿no? Y luego, por ejemplo, Epicteto tiene unas líneas muy interesantes en este sentido, que él dice que todo lo que te ocurra es de alguna forma un test
de los dioses que te están poniendo a prueba tu carácter, ¿no? Entonces, si tú lo ves así, si te dices eso a ti mismo cuando te ocurra, es un autodiálogo muy útil, ¿no? En el sentido de decir, vale, cuando te pase un infortunio, una adversidad, di, esto es un test para mi carácter, esto es una prueba para mi carácter. ¿Cómo elijo responder, no? ¿Cómo elijo responder? O cómo respondería la persona que quiero ser, o una persona a la que admiro, cómo respondería Marco Aurelio, cómo respondería Séneca, ¿no? Imagínate que, no sé, que te ocurre algo en una carrera y te dices a ti mismo, esto es un test para mi carácter, ¿vale? Yo aquí puedo elegir cómo responder ante esto, ¿no? Entonces, ahí ya podríamos entrar en otros aspectos más psicológicos de terapias cognitivo-conductuales y demás, ¿no? Porque se sabe que la emoción llega al cuerpo antes que al cerebro, ¿no? Entonces, podríamos prestar a ciertas cosas, ciertas señales del cuerpo para aprender a gestionar eso, ¿no? Pero si aprendes a identificar tus primeras señales cuando te ocurre un problema, es más fácil que le pongas una solución, ¿no? Imagínate, por ejemplo, en este caso de dice Séneca sobre la ira, que prestes atención a tu entrecejo, que se frunce el ceño, ¿no? Se aprietan los puños, se aceleran las palabras, se aceleran los movimientos. Entonces, si tú, un problema que sueles tener tú es que ante la adversidad respondes con ira, por ejemplo, si prestas atención a esas señales del cuerpo, será mucho más fácil que las gestiones y que te digas a ti mismo, esto es un test para mi carácter. ¿Cómo elijo responder ante esta adversidad? ¿Con ira o con calma, no? Y ahí está un poco cómo se define nuestro carácter, yo creo, ¿no? Perdona que quizás me enrolla un poco, pero simplemente quería decir que cómo respondamos a las cosas es lo que va marcando el tipo de persona que somos, ¿no? Y si en el momento en que ocurra una adversidad nos decimos, esto es una prueba para mi carácter, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Cómo elijo responder a esto? Pues ahí se irá moldeando nuestro carácter y seremos más estoicos o un poco menos estoicos, ¿no? Sí, que bueno. Al final, bueno, yo lo que entiendo es verlo como una especie de entrenamiento, ¿no? Las adversidades son un proceso, igual que el propio entrenamiento, un proceso de adaptación donde nos vamos fortaleciendo y lo que al principio era una adversidad que nos parece imposible de superar, con el tiempo, conforme la hemos superado unas similares, al final nos va apareciendo una montaña menos baja, ¿no? Y luego, como también todo es una competición con los demás, ¿no? También un poco seguimos a eso, no solamente contra nosotros mismos. Ya no se trata solamente de exponerte a estos contratiempos porque queremos ser más fuertes, ¿no? O más resistentes, sino que, claro, si somos capaces de superarlos y los demás no, ya tenemos ventaja sobre ellos, ¿no? Es lo que se suele decir cuando un día llueve en una competición, sí, es una putada que llueva, pero piensa que es para los demás también, ¿no? Y tú puedes pensar, ostras, está lloviendo, es ya hoy, ya no es mi día, o puedes pensar, la mitad de la gente va a estar eliminada porque está lloviendo, compito solamente contra la mitad, ¿no? O tengo ventaja. Justamente, muy bueno. Y esto me recordaba en un libro que tiene Tim Ferriss que se llama Armas de Titanes. Hay una de las primeras personas que entrevista se llama Amelia Boone, que es una chica que es campeona de Estados Unidos en ultradistancia, carreras de obstáculos y un montón de cosas súper chungas, ¿no? Súper duras. Y ella siempre dice, y esto es muy estoico, ¿no? Aunque quizá ella no lo sepa, no sé si lo sabe, que ella siempre intenta entrenar cuando las condiciones climatológicas son peores, ¿no? Porque dice que eso le da una especie de ventaja psicológica sobre sus rivales. Es decir, ella entrena con regularidad, pero sobre todo si ve que está lloviendo, que hace un muy mal día, que está tronando, que hace aire, ahí entonces es cuando sale a entrenar, porque dice que eso le hace estar psicológicamente más preparada y que le da una ventaja sobre sus rivales, porque piensa, seguramente nadie está entrenando ahora, porque hace mal tiempo, pues yo voy a salir. Entonces ahí minimizas o lo que tú decías, ¿no? Esa victoria psicológica sobre los demás, porque si te entrenas así, y con la bici quizás es igual un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, si te entrenas así, si ese día de la prueba llega, tú dices, bueno, no pasa nada porque llueva, porque yo estoy acostumbrado a entrenar con la lluvia. Entonces esto es parte del juego, ¿no? Perfecto. De hecho, para terminar con el tema del compromiso, cuando he leído antes el poema el poema no, el verso de Séneca, decía que íbamos a preparar los Juegos Olímpicos, íbamos a sufrir, íbamos a pasar un montón de calamidades y aún así íbamos a caer barro y íbamos a fracasar. Pero bueno, termina diciendo algo así como, si aún así lo valoras y ves que es para ti o que estás dispuesto a participar en los Juegos Olímpicos, ve con todo y no te eches atrás ante las dificultades. Claro, y eso es la vida, ¿no? Al final, imagínate en un proyecto emprendedor, ¿no? Emprendes su propio negocio y esos son los Juegos Olímpicos, de los que habla Séneca, ¿no? Dice, vale, tú quieres emprender tu propio negocio, vale,
te vas a pegar con un montón de gente, va a pasar un montón de cosas que no estás esperando, yo que sé, simplemente se te va a caer la web, te van a fallar los proveedores, quizás no te compra nadie. Y es muy probable que aunque lo hagas todo bien, te caigas al barro. Aún así, si quieres hacer eso, si es lo que quieres hacer, pues ve con todo, ¿no? Entonces eso es una metáfora de la vida también, yo creo, ¿no? Me parece muy bonito. Sí, es como cuando uno diseña una ruta, no sé, imagínate, de senderismo por la montaña o de bici, y uno hace la ruta, la hace con puertos, la hace por los sitios complicados, ¿no? Para que tenga también su qué. Y luego no nos damos la vuelta cuando llega la subida. O sea, sabemos que una parte de la ruta, y lo mismo en la vida, ¿no? O sea, sabéis que esos problemas hay que pasarlos, también los tendrán que pasar los demás, y luego habrá otros que no, ¿no? O sea, cada uno tiene sus mierdas, como decía Jorge Ponce, cada uno tiene sus mierdas, pero también había una cosa, ¿no? Que decía, creo que Séneca en la Divina Providencia, ¿no? De que al final, digamos que los dioses dejaban para los más fuertes las tareas, no igual que el padre criaba a su hijo, lo entrenaba en las cosas duras para que fuese una buena persona de mayor, algo así, ¿no? Que los dioses daban lo más duro a aquel que podía sobrellevarlo. Votarlo. Sí, justamente, ¿no? Es que es así, ¿no? Y es que hay muchas cosas que no vemos, ¿no? Porque cuando vemos esto que dice Séneca un poco, ¿no? Que también los premios más grandes son para los que soportan las mayores durezas, ¿no? Al final, es lo que tú dices, cada uno tiene sus mierdas, ¿no? Pero si te entrenas en ser capaz de soportar cada vez mayores mierdas, pues eso significa que tu carácter se está fortaleciendo, ¿no? Al final, y esto me gusta llevarlo siempre al terreno en el que hablo, ¿no? Si yo me pongo a entrenar ahora con un ciclista que sea súper bueno subiendo puertos, pues mis mierdas van a ser mucho, o sea, quiero decir, a mí me va a costar mucho más que a él, pero es porque él se ha entrenado para eso. Él se ha entrenado en eso. De tal forma que si yo me entreno en eso durante cierto tiempo, pues probablemente luego pueda llegar a hacerlo o no, pero simplemente me iré siendo mejor que yo porque me estoy entrenando para eso. Y en la vida pasa lo mismo. Cuando tú te haces un experto, vamos a llamarlo así, en resolver problemas, en resolver calamidades, en resolver adversidades, pues al final hay cosas que al principio te parecían muy grandes y que ahora te parecen nimias, ¿no? Y esto se lo puedes preguntar quizá a una persona que haya tenido cáncer, ¿no? Y hablo de primera mano porque un familiar lo ha superado, ¿no? Antes dice que te puedes preocupar por tonterías, pero cuando has sido capaz de superar una cosa tan dura como esa, cosas que antes te parecían muy grandes ahora te parecen pequeñas, ¿no? Entonces, y eso se puede aplicar, como venimos diciendo, a un montón de cosas, ¿no? Al final se trata de ser más fuertes tanto mentalmente como físicamente, ¿no? ¿Y cómo se es más fuerte? ¿En la comodidad? No creo. Al final es la incomodidad la que te hace más duro. Eso está claro. Sí, pero yo estoy convencido de que deportes tan agonistas como el deporte de competición, de resistencia, al final te fortalece para el resto de tu vida. O sea, yo lo veo perfectamente. O sea, si salgo con amigos a hacer una ruta y pasamos frío, nos cansamos y tal, pero claro, la gente a la mínima de cambio ya está quejándose, ya está que quiere parar o que no puede seguir. Y tú dices, pero si esto es risa, ¿no? O sea, frío es lo que pasé en tal carrera, ¿no? Claro, justo. O en los negocios, tener un fracaso o un contratiempo, tal. Dices, bueno, sí, pero si en el ciclismo si pierdas casi todas las carreras, o sea, para ganar una de cada 100 ya sería un éxito. Claro, ¿no? Y es muy importante eso que has dicho y me gustaría remarcarlo, ¿no? Hay un filósofo que ya se murió que se llama Pierre Hadot, que está especializado en filosofía helenística, filosofía clásica, y él definía el estoicismo como el arte de dominar el discurso interior, ¿vale? Porque al final, lo que tú te vas diciendo sobre todo lo que pasa es clave para cómo lo afrontas, ¿no? Y es lo que tú decías, al final, imagínate que estás subiendo un puerto durísimo, como tú decías, ¿no? Y empiezas a decirte a ti mismo, ¡buah, esto es un infierno, yo no puedo más, me voy a dar la vuelta, qué necesidad tengo de estar aquí, bla, 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 bla. Pues al final te darás la vuelta, seguramente, ¿no? Pero si tú te vas diciendo, bueno, venga, inténtalo poco a poco, no hay prisa, a tu ritmo, te harás más fuerte, te vas diciendo cosas que te animan, pues a lo mejor no subes el primero, pero lo acabas, ¿no? Lo acabas a tu ritmo, que al final es de lo que se trata, ¿no? Entonces, es que el discurso interior es muy importante para todas las cosas de la vida. Si tú te estás diciendo, y por eso la consciencia también es importante, si tú tienes una adversidad y te estás diciendo, esto es demasiado grande para mí, yo no puedo con esto, madre mía, ahora en este momento, ahora que todo me iba tan bien, ahora me está pasando esto, pues es más fácil que te venza. Pero si tú te estás diciendo, bueno, a ver, madre mía, pues mira, no es la situación ideal, pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Evidentemente preferiría que no me hubiera pasado,
pero ya que me ha pasado, a ver qué puedo hacer. Entonces, es la misma situación objetiva, diferentes formas de tomárselo, ¿no? Entonces, si dominas ese discurso interior, pues hombre, tampoco quiero ser aquí un super happy y decir que toda la vida va a ser maravilloso y que todo te va a ir muy bien, pero seguramente sea más fácil afrontarlo con un autodiscurso, un discurso interior fuerte que con uno victimista. Yo creo que es así en todos los aspectos de la vida, ¿no? Claro, y al final todo es un poco perspectiva, ¿no? O sea, unas condiciones externas o un problema es un problema para el que nunca lo ha tenido, para el que su vida es más cómoda, pero puede ser algo normal, natural, que no merece la pena ni pensarlo para una persona que no. O sea, te pongo un ejemplo. Si ahora está subiendo un montón la factura de la luz, no sé, si cortan la electricidad o no puedes poner calefacción, es un problema para el que siempre ha estado a una temperatura de 25 grados en invierno, ¿no? Siempre con la calefacción, pero no es un problema para el que nunca la ha tenido, ¿no? O sea, no creo que venga alguien que es pobre que nunca ha podido tenerla y decir, oh, ya, esto, ya no puedo seguir con mi vida, ¿no? O que monte en cólera. Entonces, un poco así, ¿no? Justamente, ¿no? Y la incomodidad voluntaria, esta a la que se refieren los estoicos, que mucha gente dice, pero ¿para qué voy a hacer eso? Yo, que eso hace masocas. Y esto que salen tantas veces en redes sociales y que también se tiende a malinterpretar, que son las duchas de agua fría, por ejemplo, ¿no? Eso tiene muchos beneficios y un montón de historias fisiológicas y demostradas, etcétera, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, eres capaz de entrenarte en eso y de decir, vale, me voy a dar una ducha de agua fría, pero como forma de intentar soportar un poco mejor el frío o de mejorar mi relación con el frío, ¿vale? Si tú te das una ducha de agua fría, pues luego, si en casa hace un poquito de frío, dirás, bueno, esto no es nada comparado con la ducha de agua fría que yo me doy, ¿no? Pero si es lo que tú dices, si tú estás acostumbrado a estar en el sofá con la manta, arropado, con la temperatura de 25 grados, en cuanto haga un poco de frío, ya vas a estar con el diálogo interior. Joder, es que no hay derecho, qué frío hace, yo no puedo estar así, no sé qué. Entonces, al final, esa incomodidad, por eso entrenarse en la incomodidad es bueno, ¿no? Es bueno en el sentido de que te fortalece en el discurso interior para este tipo de cosas que tú dices. Es lo que tú dices, dile a un tío de Nepal o de Siberia que hace frío en tu casa a 20 grados. Eso es. Y te cuesta mientras no estás adaptado. Una vez que Justo te acostumbras a una condición, ya no te cuesta. O sea, la gente piensa que si pasa un poco de frío o entrenas, siempre vas, y al principio el cambio te cuesta, ¿no? Y tenés que entrenar, te cansa y es un sufrimiento. O dejar de comer basura, por ejemplo, dejar de comer los dulces o los donuts, las palmeras. Hay gente que le cuesta muchísimo y creen que van a estar toda la vida sufriendo, teniendo que estar combatiendo con eso y no saben que cuando lleven 2, 3, 4 semanas, si por ejemplo sin comer comida basura, ya es que no les va a apetecer. O sea, ya no van a tener que seguir haciendo el esfuerzo. Solamente un esfuerzo al principio. Sí, y es como todo, ¿no? Yo creo. Pues esto que dicen siempre, ¿no? Cuando tú empiezas un trabajo nuevo, cuanto más te cuesta al principio. Luego ya lo aprendes lo que tienes que aprender y sigues, ¿no? Cuando empiezas a hacer deporte, lo que más te cuesta es el hábito de empezar a hacer deporte. Una vez, ya luego te apetece hacer deporte, ¿no? Y es como todo, lo difícil es al principio y eso está bien porque es una barrera como para ver si de verdad lo quieres o no lo quieres, ¿no? Eso también me gusta mucho decirlo porque al final es decir, vale, si ante el primer problema ya estás borrándote, eso dice mucho de si de verdad lo quieres o no lo quieres, ¿no? Entonces, si tú quieres, pues eso, está muy bien salir y decir, ay, mira, cuánta gente haciendo ciclismo, me voy a comprar una bici. Pero cuando ya dices, es que no me apetece, ahora es que me duele un poco el culo, es que no sé qué. Si eso ya te está echando para atrás, igual no querías tanto la bici, ¿no? Sí, es como esto de pagar el precio, ¿no? De cuando tú ves a alguien que ha llegado a un sitio alguien que tú admires o que lo veas con una vida que tú deseas, piensa si tú quieres o estás dispuesto a pagar el precio que esa persona ha tenido que pagar. Es que el precio está oculto, o sea, solo se ve cuando se intenta comprar, ¿no? Cuando se persigue, pero que se ha pagado seguro. Sí. A mí me gusta mucho una frase de Francisco Alcaide, que lo entrevisté para el podcast, que dice que si a alguien le va mucho mejor que tú, es que hay algo que tú no sabes o algo que tú no estás haciendo bien, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, hay alguien que tiene un rendimiento mucho mejor que el tuyo, y si estás entrenando, probablemente hay algo que no estás haciendo bien o hay algo que todavía no sabes y que esa persona sí sabe. Y no se refiere solo a la disciplina, sino a nivel de conocimiento. Yo, por ejemplo, si no sé planificarme bien mis entrenamientos, posiblemente no llegue al nivel que tuviera si sí sé hacerlo, ¿no? Entonces, muchas veces, y relacionándolo con lo que decías antes, el precio a pagar es intentarlo, ¿no? Y en ese sentido, Marco Aurelio decía que si
que si alguien ha conseguido algo es que humanamente es posible, ¿no? Simplemente esa persona está dispuesta a formarse, a aprender, a pelearse con el barro, a pagar un precio que a lo mejor tú no estás dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, al final, se trata de ir, como dice James Clear, ¿no? No ser, o sea, no es tanto el objetivo que consigues, sino convertirte en el tipo de persona que consigue esos objetivos, ¿no? Al final, el tipo de persona que está dispuesto a pagar el precio, el tipo de persona que está dispuesto a ser un ignorante al principio y a sentirse tonto y a sentirse que no está haciendo las cosas bien hasta que te conviertes en la persona que sí, ¿no? Entonces yo creo que, pues es que lo he repetido muchas veces, pero es verdad que eso aplica al ciclismo y a la vida, ¿no? Uh-huh. Sí, es como empezar con un poco de humildad, ¿no? Sin ego, siguiendo, o sea, picando piedra, como se suele decir. En ciclismo, una expresión que me gusta mucho es picar piedra, y es picar y llegará el día en el que aparezca una pepita de oro. Pero justo. Tú lo que tienes que hacer es picar. Me encanta eso. Yo lo de la pepita también lo digo, mucho, con esa misma palabra. Fíjate, pica piedra, y si hay una pepita, pues oye, presta atención a que has hecho bien para que esa pepita aparezca y replícalo, ¿no? Perfecto. Bien, luego tenía algunas preguntas un poco más específicas. Por ejemplo, cuando tenemos una persona que siente que pierde un poco toda su confianza atrás, no sé, imagínate que pone sus objetivos, ¿no? Lo que hemos dicho, a veces son un poco demasiado altos, a veces por factores externos no se consiguen, o ve que no mejora tanto como quisiera, o que sus amigos, o sus rivales, o sus enemigos, entre comillas, le están superando y pierde la confianza. ¿Qué le podríamos decir para hacer que siga en la pelea, o que cambie, o que aprenda? Sí, bueno, a ver, primero, el tema de la confianza es delicado, ¿no? Y no sé si esto es una receta mágica para todo el mundo. Al final, cada uno, la confianza es delicada y la autoestima son cosas que se pueden caer muy rápido, ¿no? Porque al final tú puedes estar haciendo, esto le pasa a todos los deportistas, ¿no? Tú puedes estar haciendo, no sé si hay Iago Aspas en el fútbol últimamente, creo que ha pasado una crisis recientemente, y lleva siendo un futbolista excelente 10 años, ¿no? Entonces, al final puedes pasar una crisis mala y luego ya vuelven a salir las cosas bien, ¿no? En este sentido, lo que quiero decir es que tú puedes estar haciendo las cosas bien mucho tiempo y tener una pequeña crisis de confianza y luego resurgir, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué puede ser útil? Recordar evidencias de cosas que has hecho bien, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay una cosa de Ryan Holiday que dijo hace poco que me gusta mucho, que es el tema de la autoestima y la confianza en uno mismo, ¿no? Tú no vas a convencerte a ti mismo diciéndote al espejo, yo soy una persona con confianza, yo me quiero mucho, soy una persona, sino lo que tienes que hacer es demostrártelo con pruebas, ¿no? Es decir, convencerte a ti mismo con pruebas de que haces cosas bien. Es decir, vale, ¿qué hice en el pasado que me dio confianza? Ah, mira esto. Pues esto me da confianza, ¿no? Voy a intentar replicarlo. ¿Qué soy capaz de hacer? ¿En qué soy muy bueno? ¿No? Y te demuestras pruebas, ¿no? Por ejemplo, si has ganado una medalla de hace unos años y dices, pues mira, esta medalla la gané, ¿no? Y al final sigo siendo la misma persona. Simplemente se trata de poner un poco los problemas en perspectiva, ¿no? Y esto también lo decían los estoicos. Alejarte un poco, ¿no? Esa vista de pájaro, esa distancia cognitiva de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nos ocurre algo malo o que puede minar nuestra confianza, el ancho de banda mental o el foco en el problema agrava mucho el problema, ¿no? Y eso puede hacer que nos dé un bajón de confianza importante. Entonces los estoicos te recomendaban separarte un poco de eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que veas de que eso es un pequeño paso, un pequeño lapso de tiempo en tu vida, ¿no? Al final dices, vale, si yo voy a vivir 60 años, ¿tú te acuerdas de una crisis de confianza que tuvieras a los 20? Yo no. Lo que pasa es que en ese momento era súper grave, ¿no? Me parecía que se te iba a acabar la vida, o parecía, yo qué sé, si imagínate que has tenido una mala carrera o alguien te ha dicho algo malo que no te ha gustado y eso ha generado una crisis en ti, en ese momento era súper importante y parecía que ya se acababa el mundo, pero ahora el tiempo sigue pasando, la vida sigue pasando y tú miras atrás y dices, pues es que ni me acuerdo de esto, ¿no? O tampoco fue para tanto, o luego el día siguiente ya se solucionó, ¿no? Entonces un poco los estoicos recomiendan que que te separes un poco de eso, ¿no? Y que entiendas, primero, que es un pequeño lapso de tiempo en tu vida, y segundo, que mucha gente le ha pasado y todo el mundo lo ha superado, ¿no? O casi todo el mundo lo ha superado. Al final, si tienes una caída, pues te levantas y sigues, y no solo en el sentido de la bici, sino en el sentido de la vida también, ¿no? Entonces, al final, yo creo que el tema de la confianza y demás es una cosa más que tiene que ver con la constancia y con el demostrarte a ti mismo cosas que con el convencerte enfrente del espejo
y escribirte muchas veces en el papel soy bueno, soy bueno, soy bueno, ¿no? Simplemente creo que se trata de, una vez más, ¿no? De hacer lo que está bajo tu control y reflexionar en qué te has equivocado, en qué no, poner las cosas en perspectiva y seguir, ¿no? No creo que se trate de una cosa de, en mi caso al menos, ¿no? Porque yo soy una persona que he tenido mis pequeños baches, ¿no? Como todo el mundo. Y al final, cuando tú sigues, independientemente de si te apetece o no, eso es una muestra es una muestra que te das a ti mismo de confianza, de consistencia y de persistencia, ¿no? Y creo que esa es la mejor prueba, volviendo a lo que decía Ryan Holiday, creo que esa es la mejor prueba para una confianza y una autoestima, ¿no? Sí, siguiendo lo que dices de que tú tuviste tus traumas, al final creo que muchas veces lo agravamos nosotros, las pequeñas crisis estas de inseguridad, porque pensamos que somos los únicos a los que nos pasa. Y si una cosa me doy cuenta cada vez más, y más llevando a deportistas y hablando con ellos, al final hace un poco de psicólogo, es que todo el mundo, o sea, incluido yo, todos tenemos nuestros traumas, nuestras crisis de confianza, nuestros problemas. Y es que si nos ponemos, es que incluso, no sé, más Contador, Valverde, Pogačar, da igual quien sea, todos tenemos, ¿no? Nuestras semanas que somos los reyes del mundo y semanas que estamos depresivos y traumas, problemas, ¿no? Y al final verlo como algo normal, como ciclos, ¿no? Igual que hay luz o hay día y hay noche o verano e invierno, pues hay ciclos de seguridad, ¿no? Y de estar confiado y ciclos de inseguridad, de tristeza, de casi depresión, ¿no? Sí, yo creo que se trata, y hablando con lo que has dicho, de un poco de un tema de tratarlo con ecuanimidad, ¿no? Y con tranquilidad. Tanto cuando estés muy mal como cuando estés muy bien, ¿no? Al final, si eres una persona que cuando le va súper bien te dejas llevar por la euforia y una sobreconfianza, cuando estés mal te dejarás llevar por una desidia y por una... entonces ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, ¿no? Simplemente tratar de decir, vale, intento mantener una ecuanimidad, hay días mejores, hay días... Eso también lo da la experiencia, ¿no? Al final los años también lo dan, pero y volvemos a lo del diálogo interior que decíamos antes. Si tú al final tienes un mal día o una crisis y dices, vale, pues esto es una tormenta que tengo que pasar, que estoy pasando, voy a tratar de salir de ella lo mejor posible y cuando me vaya bien ya aprovecharé para mejorar y para tal. Pero esto simplemente es una cosa que me está pasando, voy a hacer todo lo que esté bajo mi control para seguir y cuando salga he salido, ¿no? Pero al final, pues volviendo al tema del ciclismo, ¿no? Si tienes estás en una mala forma, lo único que está bajo tu control es seguir entrenando, descansando, alimentándote óptimamente y ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Y lo que tú dices, y lo que decían los estoicos, te alejas y ves que le ha pasado a todo el mundo a lo largo de la historia, que tú no eres diferente, ¿no? Que ahí entra un poco el ego de, bueno, es que a mí me está pasando, bueno, le ha pasado a todo el mundo, es que tú no eres distinto, ¿no? Sí, además que encajando un poco con lo que hablábamos antes del compromiso, o sea, yo, por ejemplo, cuando yo te digo que tengo mis momentos de subida y de bajada, pero lo que sí es que cuando estoy de subida, estudio, trabajo, grabo podcast y hay que grabarlo, o mando los entrenamientos, entreno, y cuando estoy mal, pues lo hago sufriendo, pero sigo estudiando, sigo trabajando y sigo entrenando, ¿no? Entonces, al final se va haciendo efecto bola de nieve, ¿no? Y eso es lo importante, estando bien o estando mal, pero que eso no nos evite de hacer lo que tenemos que hacer. Eso es que no lo has podido decir mejor. Simplemente, como dicen por ahí, ¿no? Si no tienes ganas, pues hazlo sin ganas. Pero tú pon tu granito de piedra, Me gusta también esta comparativa que hacían por ahí, no sé quién, decían que Roma no se construyó en un día, pero que todos los días ponían ladrillos, ¿no? Y si tú pones tu ladrillo todos los días, haga buen tiempo, haga mal tiempo, estés contento, estés triste, tú pon tu ladrillo y sigue. Y ya está. Y confía en el proceso. Qué bueno. Bien, cambiando un poco de tercio, otra de los problemas, que suele ser un problema bendito, pero bueno, hay gente también a la que ese bendito problema acaba por consumirle, es el tema del éxito. Y más actualmente, donde tenemos tantas felicitaciones. O sea, no sé, ahora mismo alguien gana una carrera, hace un podio y tiene 300 comentarios en Instagram o en Facebook de qué bueno que eres, enhorabuena, tal, ¿no? Entonces premiamos mucho públicamente el éxito, mientras que cuando se fracasa o no se dice, o se dice por privado, se dice de forma pequeña. Y muchas veces el éxito no somos capaces de gestionarlo. No sé qué nos podrías decir o a nivel de estoicismo para ser capaces de no perder la cordura en estas situaciones. Sí, al final hay lo decía Séneca y también lo decía un autor que se llama Rudyard Kipling, que tiene un poema en inglés que se llama If, que es sí en español. Si quieres ser un hombre, haz esto. Es un poco, ¿no?
separemos la palabra hombre de persona. Si quieres ser tal, haz esto, ¿no? Y hay una de estas que dice, si quieres ser un hombre, hijo mío, trata al elogio y a la crítica como dos impostores, ¿no? En el sentido de que tanto el elogio como la crítica no son verdad. ¿En qué sentido? En el que está bien a nivel anímico, y yo creo que es sano de vez en cuando, pues si tienes palabras de elogio o si haces algo bien y te lo reconozcan, está bien para decir, vale, este es el camino que tengo que seguir. Pero si te apegas demasiado al elogio o a las buenas palabras, si te apegas demasiado a eso, cuando vengan las malas, entonces te vas a hundir. Si la calidad de tu trabajo o la calidad de tu felicidad interior o de tu tranquilidad se basa en las buenas palabras, probablemente cuando vengan las malas, que también las tendrás, entonces te vas a hundir mucho más, ¿no? Y en este sentido, en la gestión del éxito, y vamos a entender por aquí éxito como que te va muy bien en lo que haces, más allá de éxito a nivel familiar o a nivel sentimental o a nivel o a cualquier otro nivel, en el sentido de que, por ejemplo, si eres muy buen ciclista o montas un proyecto y te va genial económicamente y demás, recientemente hablé con un familiar que le está pasando, ¿no? Y me dio un consejo muy bueno. Él está en el negocio de la restauración y ha abierto un restaurante y le va fenomenal, ¿no? El tío se está forrando y le va súper bien, ¿no? Y yo le dije la misma pregunta que tú me has hecho a mí. ¿Cómo te aseguras de que el éxito no se te sube a la cabeza? Porque es muy fácil que cuando te va muy bien se te suba a la cabeza y te relajes, ¿no? Y él me dijo, pues mira, presentándome todos los días el primero a las 4:30 de la mañana. Y yo sé que el día que deje de hacer eso, me va a empezar a ir mal, ¿no? Porque entonces significará que me estoy relajando y que ya no estoy haciendo lo que me ha llevado a estar ahí. Entonces, me parece que ese es un consejo muy bueno. Es decir, en el momento en que tú dejes de hacer lo que sabes que tienes que hacer, lo que te ha llevado ahí, significará que le estás dando mucha importancia a los elogios, que te estás empezando a relajar y que te va a empezar a ir mal seguramente. Porque esto le ha pasado a todo el mundo a lo largo de la historia, ¿no? Y sigue pasando, en el sentido de que pues montas un negocio y como te ha empezado a ir muy bien, pues sale, ya no hago nada, ya voy a vivir la vida, y entonces es cuando te pegas el batacazo, ¿no? Y a nivel deportista también le pasa a muchos deportistas, ¿no? Te empieza a ir genial, tú entrenas, y cuando te va muy bien, pues te relajas y empiezas a ir de copas, a salir de fiesta, porque tú eres muy bueno, porque te va genial. Y ahí es cuando es cuando ese ego te empieza a comer, te relajas y llegas a fracaso inevitablemente, yo creo, ¿no? Entonces yo, en resumen, lo que yo trataría de hacer es seguir haciendo lo que te dirían los estoicos, ¿no? No vas por delante ni por detrás de nadie, solo tienes que ir por delante de ti mismo, ¿no? Entonces, si te centras en ir por delante de ti mismo, el éxito no se te va a subir nunca a la cabeza, yo creo. Sí, sí. Además, el ciclismo para esto, por ejemplo, es bueno en cortar los egos, porque al final tú tienes cualquier ciclista que haya sido súper exitoso, no sé, por ejemplo, Cavendish, que gana un montón de etapas en el Tour de Francia, pero ganar que tenga un año malo ya no vale nada, ¿no? O lo mismo, no sé, tú ganas el Tour de Francia, Pogačar, muy bien. A la siguiente carrera tiene que volver a sufrir como un perro y esforzarse como los demás o más para si quieres volver a estar adelante. O sea, lo que hiciste hasta ahí no vale de nada. Ahora tienes que volver a empezar de cero, todos desde la misma línea, ¿no? Un poco así. Es no sé quién lo dice por ahí, todos los días en la casilla de salida, o todos los días cinturón blanco. Esto no, si tienes esa mentalidad, que reconozco que es difícil tenerla, sobre todo cuando te va bien, pero esa es la clave, ¿no? Yo creo, tener esa mentalidad. Bien. Y otro aspecto que muchas veces complica la existencia de las personas es el tema de las críticas. ¿Sabes? Muchas veces somos criticados por compañeros de club, por rivales, por, no sé, incluso a veces por familia o amigos, ¿no? Normalmente por gente que no suele ser muy alejada, ¿no? A no ser que cuando hablamos en alto nivel, que ya sí nos puede criticar alguien que no conocemos. Uh-huh. ¿Qué consejo nos puedes dar para ser capaces de gestionar bien estas críticas, que no nos afecten, o incluso, ¿por qué no?, que no sean un revulsivo? O sea, que en vez de afectarnos, nos ayuden a trabajar más. Pues a mí me gusta siempre diferenciar dos tipos de crítica, ¿no? Y de esto hablé hace poco en el podcast también. Si te critica, como decías antes, alguien que no conoces, o alguien que, imagínate que te empiezo yo a criticar a ti sobre ciclismo, y tú me dirás, pero bueno, ¿este tío quién es? Este tío no sabe nada de ciclismo, ¿no? Simplemente se trata de coger una crítica y entenderla, como decían los estoicos, que lo que digan los demás de ti no está bajo tu control, como lo interpretes, sí, ¿vale?
Y eso se puede coger con pinzas, ¿no? Si yo te critico a ti y te empiezo a decir que eres un ciclista malísimo, que lo que haces está mal, tú me dirás, bueno, pero ¿este tío quién es? ¿No? Entonces coges esa crítica y dices, vale, no depende de mí. Mira, no me gusta que diga eso porque evidentemente a nadie le gusta que le critiquen, pero no puedo hacer nada con esta crítica, no depende de mí lo que esta persona piense, simplemente voy a seguir haciendo lo que está bajo mi control. Pero si te critica a alguien, yo qué sé, imagínate que viene un contador y te dice, Manuel, esto que haces está mal, tal, no sé qué, pues dices, ahí puedes prestar, o sea, incluso aunque no dependa de ti, no esté bajo tu control, sí puedes prestar la atención a la crítica, porque las críticas a veces nos mejoran, ¿no? Es importante distinguir, y eso se ve fácilmente, una crítica de alguien que te va a destruir que de alguien que te quiere ayudar, ¿no? Entonces, primero evalúa la crítica, evalúa si esta persona, si lo que te está diciendo es para fastidiarte o si te está diciendo para que mejores, ¿vale? Y sobre todo elimina de quién viene la crítica, o sea, analiza, de quién viene la crítica. Y luego un consejo muy gracioso que daba Epicteto, sobre todo para aquellas críticas que van a hacer daño, aunque sean de gente que te importa, ¿no? Pero si son críticas que van a hacer daño, Epicteto decía una cosa muy interesante, era que te imaginaras que esa persona que te está criticando es un perro que ladra, ¿no? Si tú te imaginas a alguien que te está criticando como un perro que te está ladrando, es casi imposible que lo tomes en serio, ¿no? Porque al final, pues es un perro ladrando, es un perro haciendo ruido, ¿no? Muchas veces la gente que te critica es porque no tiene nada mejor que hacer. Entonces esto lo decía mucho a un influencer muy famoso de Estados Unidos que se llama Gary Vaynerchuk, que me gustan mucho los consejos que tiene. Habla un poco de la compasión también, ¿no? En el sentido de decir, vale, la crítica duele, ¿vale? Evidentemente, ¿no? No nos gustan que nos critiquen. Pero vamos a ir un paso más allá, ¿no? Y dice, vale, si esta persona que está aquí en redes sociales no tiene nada mejor que hacer que estar aquí criticándote, pues seguramente su vida será un poco, no quiero decir triste, pero seguramente su vida será un poco digna de examinar, ¿no? Porque si lo mejor que tiene que hacer es estar aquí criticándote, seguramente intenta ser compasivo y decir, joder, bueno, no me lo voy a tomar en serio, esta persona está aquí haciendo esto, quizá le pase algo, quizá tenga algún problema que lo está pagando aquí conmigo, fuera, ¿no? Entonces ahí tenemos varios consejos, ¿no? Uno, examinar de quién viene la crítica. Dos, ver si es constructiva o destructiva. Tres, si queremos analizar lo de los estoicos, no está bajo tu control y puedes imaginarte que es un perro que te está ladrando, como decía Epicteto. Y cuatro, intentar ser un poco compasivo con esa persona en el sentido de la compasión budista de, bueno, si lo mejor que tiene que hacer es esto, joder, yo voy a seguir a lo mío, y si quieres seguir ahí criticando o ladrando, como diría Epicteto, que ladren. Qué buena esta del perro. Yo había utilizado algo similar, ¿no? Me acuerdo que esta frase que decía, hoy te cruzarás, ¿no? Era de Marco Aurelio. Te cruzarás con un necio, con un ladrón, en fin, empezaba a decir algo así. Y siempre, por ejemplo, cuando vas entrenando, siempre hay un coche o dos que te pasan rozando o que te pitan o que tal. Y intento, que a veces no me sale, ¿no? Porque esto es como todo. Uno lo intenta y conforme más lo intentas, mejor te va saliendo. Pero intento pensar eso, mira, me lo tenía que encontrar el perro que me va a ladrar o de hoy me tenía que encontrar con un subnormal, pues mira, ya ha pasado. Ya me ha tocado. Y me ha tocado y ya está. Y porque otras veces si no, es que ya te cruza el entrenamiento. Porque si ya tú te enfadas también y empiezas tú a insultarle a él a ti, ya se te cruza, ya no puedes seguir, ¿no? Y echas a perder el día. Entonces, si piensas, mira, ya está, ya ha pasado. Ya está. Bueno, tenía que encontrar, ya está, que siga su vida, a ver si se estrella y ya está. Hay una cosa muy graciosa que me decía mi profesor de autoescuela, que tiene que ver esto con el Marco Aurelio. Así que al final la sabiduría está en muchos sitios, ¿no? Y me decía, mira, Pepe, todos los días son maravillosos hasta que viene un tonto y te lo jode, ¿no? Que es un poco lo de Marco Aurelio. Prepárate para ver a un desventurado, a un envidioso, a un insoportable, ¿no? Y al final es decir, vale, si yo salgo a hacer una ruta en carretera, va a haber coches, ¿no? Y dentro de todos los coches que va a haber, es inevitable que haya alguien a quien yo le moleste, que me pite, que pase cerca, no sé qué. Eso es inevitable, ¿no? Entonces, una vez te preparas mentalmente para eso, pues ya puedes reaccionar mejor y decir, vale, pues mira, lo que tú has dicho, esto es lo que es, ese autodiálogo, ¿no? Vale, esto es lo que tenía que pasar, ya ha pasado, voy a seguir con mi ruta, el tío ya se ha ido por delante, ya me ha adelantado, que le den, ¿no? Y el profesor de autoescuela me decía eso, decía, yo vengo aquí, yo sé que todos los días va a haber un alumno que se le cale el coche, que adelante mal un camión, que no sé qué, y yo me preparo para eso. Entonces todos los días son maravillosos hasta que viene un tontito lo jode, ¿no? Pues es un poco lo mismo, con otras palabras más poéticas de Marco Aurelio, pero prepararte para entender que eso va a ocurrir es fundamental para luego gestionarlo mejor cuando pase.
Y del tema rivales, porque muchas veces tendemos a odiar a los rivales o a desear que no los tuviésemos. Cuando dice unos rivales en el deporte, podemos hablar también de, no sé, competencia en los negocios, en fin, de competencia en cualquier otro aspecto. Sin embargo, no somos conscientes, ¿no?, hasta qué punto los rivales nos hacen a nosotros mejores. ¿No? En ese sentido, que no, a nivel estoico, no sé, ¿hay alguna forma de poder cambiar nuestra percepción de ello y empezar a pensar en estos rivales o esta competencia como algo positivo para nosotros en vez de alguien que nos quita o que nos amenaza o que nos pone las cosas más difíciles? Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Decía Séneca que desdichado es aquel que nunca ha tenido ninguna adversidad porque no sabe de qué está hecho, ¿no? Los estoicos veían la adversidad como algo bueno. Al contrario que los epicúreos, por ejemplo, que preferían alejarse del dolor. Pero en la vida va a haber dolor, va a haber rivales, va a haber adversidades, y si entendemos como que son cosas que nos pueden hacer más fuertes, pues seguramente nos hagan más fuertes. Aquí también decía Séneca en este sentido, por si hablamos de rivalidad insana ya o competencia, decía que es importante, dice que no vas por delante de nadie ni por detrás de nadie, solo lo que he dicho antes, solo tienes que ir por delante de ti mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si te centras en hacerlo lo mejor posible tú que puedes, y lo que dicen, ¿no? Que es difícil, lo reconozco, intentar ser mejor que tu yo del día anterior, seguramente acabas mejorando más a largo plazo, pero si siempre te estás fijando en ser mejor que esta persona, o ser mejor que otro, o ser mejor que no sé quién, pues seguramente te frustres porque hay muchas cosas que no están bajo tu control para ser mejor que esa persona. Entre otras cosas, por ejemplo, lo que esa persona entrene, o el talento que tenga esa persona, o los genes, la disposición genética que tenga esa persona, ¿no? O lo que ella entrene, o cómo se alimente, o la obsesión que tenga. Entonces, si te centras en ser mejor que alguien, siempre, yo creo que va a ser bastante frustrante a corto o a largo plazo, porque al final no puede ser mejor que... No está bajo tu control total ser mejor que esa persona, pero sí está bajo tu control total intentar ser mejor que tu yo de ayer, ¿no? Y eso es un poco lo que decían los estoicos. Perfecto. Bueno, y por último, lo que perseguimos, o intentamos perseguir en el deporte, lo que creemos que perseguimos es el éxito. Sin embargo, éxito es una palabra muy amplia y muchas veces malinterpretada, ya que yo, tal y como lo veo, el éxito, desde luego, no lo veo como ganar una competición sin tener en cuenta el contexto que hay detrás. O sea, uno puede ganar una competición y ser una persona, pues, digamos, que está mal, ¿no? Que desde luego no se encuentra en el bienestar. Entonces, ¿qué sería el éxito? ¿De qué estaríamos hablando cuando hablamos de éxito para un estoico? Pues para ellos el éxito es actuar con virtud. Es decir, ese es el fin del estoicismo al final en la vida, ¿no? Actuar con virtud. ¿Y qué es actuar con virtud? Actuar con virtud para los estoicos, que era hacer el bien moral, es actuar conforme a estas 4 virtudes estoicas, ¿no? Sabiduría práctica, coraje, justicia, templanza. Es decir, la recompensa de actuar con virtud es actuar con virtud, no otra cosa, ¿no? Es decir, como decía Marco Aurelio, si tú actúas con virtud y estás esperando una tercera cosa, eres un necio, en el sentido de si estás esperando que te feliciten o si te estás esperando que te den la palmadita en la espalda, pues entonces no estás actuando por virtud, estás actuando para que te feliciten. Entonces, esta sabiduría práctica, esta justicia, esta templanza y este coraje, si tú las aplicas a tus actuaciones, estás actuando con virtud para los estoicos. ¿Qué es lo contrario? Actuar conforme a los vicios, que los vicios son los opuestos de la virtud, actuar con ignorancia, actuar sin reflexionar, actuar sin disciplina, actuar de forma injusta, actuar con cobardía o con temeridad, que es lo contrario del coraje. Entonces, para los estoicos y la filosofía estoica, ¿no? El éxito se reduce a esto, a intentar actuar siempre con virtud, siempre lo mejor que puedas en aquello que esté bajo tu control, ¿no? Eso sí, digamos que el éxito es seguir recorriendo el camino, ¿no? O seguir picando piedra, como hablábamos antes. Sí, centrarte en que cada acción que salga de ti sea lo más virtuosa posible, lo mejor posible, ¿no? Que cumpla a lo mejor aquello para lo que estás hecho, ¿no? Y es actuar conforme a la naturaleza, que decían ellos, ¿no? Actuar conforme a la naturaleza para los estoicos es actuar conforme a la razón, ¿vale? Que es para eso, es lo que nos diferencia de los animales. Si nos dejamos mover siempre por los instintos, no estaríamos actuando conforme a la razón. Y que ese acto tenga una repercusión social o una repercusión positiva en los demás, porque no estamos solos en este mundo, ¿no? Al final, tú como entrenador ciclista, por ejemplo,
para ti actuar con virtud sería intentar planificar y entrenar lo mejor posible a esa persona y ayudar a esa persona, ¿no? Que es sería un poco de alguna forma, minimizándolo mucho y generalizando, tu actuar con virtud, ¿no? Sí, me gusta mucho. Seguro que hay gente que no lo entienda, ¿no? Y que diga, ¿cómo que el éxito es seguir entrenando o seguir haciendo las cosas bien? No, yo quiero que el éxito sea mi victoria, mi resultado, mi reconocimiento por los demás. Pero claro, al final, esto es como la felicidad. O sea, cuando uno piensa en qué momento ha sido feliz, no era consciente de que era feliz hasta que no lo ves a posteriori, ¿no? Hasta Claro. que dices, qué feliz era mientras preparaba este proyecto, mientras perseguía esta meta. Muchas veces era más feliz mientras lo perseguía que cuando lo conseguí, ¿no? O sea, disfruté más preparando tal competición, haciendo las cosas lo mejor que podía, con los viajes, con los entrenamientos, más que luego una vez que lo consigue. Y esto se ve muchísimas veces, o sea, un montón de deportistas que consiguen sus metas y se quedan un poco vacíos y vuelven al deporte o empiezan a hacer otras cosas y un poco se descompensan en la vida cuando dejan de tener metas, ¿no? O sea, más que haberlas conseguido, lo que importa es tenerlas, ¿no? Estar siempre persiguiéndolas, ¿no? Sí, centrarte en lo que tienes ahora delante, ¿no? En lo que decía Marco Aurelio, centrarte en lo que tienes delante y hacerlo de la mejor forma posible. Yo creo que eso es un poco también lo mismo que has dicho tú y por complementar un poco lo que has dicho antes con lo de los estoicos hablaban de una cosa que se llaman indiferentes, ¿no? Indiferentes, preferidos y no preferidos. Indiferentes no en el sentido de que les den igual, sino que no depende de ellos conseguirlos, ¿no? ¿Qué cosas entran en estas categorías? Pues entran la salud, la riqueza, la amistad, ganar una carrera. Esas son cosas indiferentes porque no dependen de ti, pero las prefieres tenerlas a no tenerlas. Es decir, los estoicos decían, vale, yo prefiero ser rico a ser pobre. Prefiero tener salud a tener enfermedad. Prefiero estar vivo a estar muerto. O prefiero ganar una carrera a perderla, obviamente. Pero es indiferente porque no depende de ti al 100%. Lo que sí depende de tú, no depende de ti al 100% ser rico. Y tú me dirás, sí, si haces cosas, bueno, si las haces, quizás lo seas, pero no depende de ti, porque si no todo el mundo estaría forrado, ¿no? O si dependiera de ti ganar una carrera, todo el mundo elegiría ganarla, ¿no? ¿Quién va a querer perder una carrera? Sin embargo, es un indiferente porque no está bajo tu control, pero sí está bajo tu control lo que decíamos, ¿no? El proceso, el seguir intentando, el hacer las cosas lo mejor posible en cada momento. Y ya vendrán los resultados si vienen, ¿no? Y si no vienen, pues oye, si tú has dado lo mejor de ti, si has hecho lo mejor que podías, eso para un estoico es el éxito, ¿no? Eso es actuar con virtud. Si lo das todo, si actúas con excelencia, lo mejor que sepas siempre, ahí está el éxito, la virtud, ¿no? Ellos no hablan, creo que no encontré la palabra éxito en ningún escrito estoico, ¿no? Sí, que bueno. Yo al final, por ejemplo, con mi empresa de entrenamiento puse como de lema alcanza tus límites, ¿no? O quería ponerle roza tus límites porque al final no puedes superarlos, pero bueno, era alcanza tus límites, ¿no? O sea, supérate a ser tu mejor versión, pero no gana X carrera o ser mejor porque eso no depende de ti, ¿no? Al final. Claro. No es un éxito. Eso es, alcanza tu mejor versión y lo dices muy bien, tu mejor versión, en lo que tú quieras o en lo que, porque si yo digo, vale, yo quiero ser mejor que Manuel, y me dices, pero mejor que Manuel, ¿en qué? ¿No? Como ciclista, bueno, pues como ciclista serás mejor que Manuel o no, pero lo único que depende de ti es ser mejor que el Pepe ciclista de ayer. Y dentro de 10 años a lo mejor soy mucho mejor ciclista que hoy y ya está, pero no sé si voy a ser mejor o peor que Manuel en eso. El Epicteto decía mucho eso de hablar con precisión, ¿no? Del decir que una persona no es porque dice que tendemos a decir, vale, ese tiene más dinero que yo, por lo tanto es mejor que yo. Dices, no digas esa persona es mejor que tú porque tenga más dinero, esa persona tiene más dinero que tú, ya está, no es mejor ni peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante precisar y intentar decir, vale, yo quiero ser lo mejor posible que yo mismo en esto, que no depende de mí para hacerlo, ya está, ¿no? Y ahí está el éxito o la virtud, yo creo. Qué bueno. Perfecto, Pepe. Pues nada, ya para terminar me gustaría preguntarte, el que quiera aprender más sobre ti o formarse más aún más de lo que tiene en el podcast, pues ¿dónde puede encontrarte y seguirte? Pues tengo mi página web, elestoico.com, está todo ahí, todas mis redes sociales. Mis redes sociales son @elestoicoesp, de español, elestoicoesp. Y luego aparte, pues ya en mi página web también tengo mi canal de Patreon, que eso ya sí que es una suscripción de un pago muy bajo al mes, donde ahí ya sí que comparto antes a diario, ahora ya 2-3 veces a la semana, pues post más prácticos sobre estoicismo,
ahondo un poco más en los que publico en Spotify, en iVoox y todos estos sitios. Y ahí tengo también la comunidad de Telegram para gente que quiere aprender y practicar estoicismo con otra gente que es como ella, ¿no? Y nos damos feedback mutuamente. Oye, pues mira, he hecho esto. ¿Tú crees que has actuado con virtud o no? Y digo, vale, pues como que tenemos estas conversaciones que hemos tenido aquí casi a diario, ¿no? Así que básicamente ahí es donde estoy, estoico.com. Genial, pues nada, que tengas claro que te estaremos escuchando. De hecho, he visto que últimamente has tenido bastantes entrevistas, lo cual creo que es muy buena señal de que lo que hablas, ¿no? Lo que dices interesa a diversos campos, además, no solamente, digamos, el tema de psicología. Y nada, sin más, pues decirte que es un placer tenerte por aquí y espero que repitamos. Gracias, cuando quieras. Un placer. Venga, chao. Chao.